Antes de empezar a ver mi pantalla, pueden ver lo que comparto y me escuchan bien. Sí, se escucha bien, Sí. dijiste. Ok, ya. Bueno, hoy vamos a dar inicio al repaso de biología, específicamente la semana uno. Eh, a ver, cuando hablamos de biología, una de las principales cosas que estudiamos en la primera semana es la célula. Cuando hablamos de células, hablamos de dos tipos de organismos principales, o dos tipos de células principales. Unas células procariotas y unas células eucariotas. Que a grosso modo, una de las características principales es la parte nuclear. Es decir, cuando yo hablo de una célula eucariota, hablo de una célula con un núcleo definido, mientras que cuando hablo de una célula procariota, es una célula la cual no tiene una membrana nuclear que delimite dónde se encuentra el material genético. Por lo tanto, dentro de una célula procariota, se, vamos a tener principalmente un núcleo no definido, mientras que en la eucariota sí se encuentra completamente definido. Esa es como que la característica principal. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de el tipo de células, tenemos que saber que existen diferentes tipos de conceptos. Dentro de estos conceptos hablamos de microbioma y microbiota. Una característica importante es que cuando hablamos de microbiota, hablamos principalmente de los organismos. Cada uno de estos organismos que viven dentro de diferentes estructuras. Por ejemplo, dentro de nuestra cavidad oral, es decir, en nuestra boca, vamos a encontrar microbiota, que sirve ¿para qué? Para como un simbionte, es decir, para poder convivir dentro de tu cuerpo y ayudarte en cierta forma. Cuando hablamos de microbioma, hablamos del material genético que tiene la microbiota. Es decir, microbiota son las estructuras o son los microorganismos como tal. Microbioma es el material genético que tiene cada uno de esos organismos. ¿Ya? Cuando hablamos de biología, una de las cosas que suelen tomar bastante son los postulados, la teoría celular moderna. Cuando hablamos de teoría celular moderna, hablamos de cuatro tipos de postulados principales. Uno, todos los organismos están formados por células. Dos, las células tienen como predecesor otro tipo de células. Tres, el material genético pasa de una generación a otra. Y cuatro, el metabolismo ocurre dentro de la célula. Para todos esos postulados hay diferentes tipos de ejemplos. Por ejemplo, o para empezar, uno, todos los organismos están formados por células. No sé si ya en morfofisiología hayan avanzado, pero cuando nosotros hacemos cortes o láminas dentro de nuestro cuerpo, podemos ver su composición general. Miren, por ejemplo, si yo de la nada busco y, qué sé yo, de la nada cojo y me raspo un poco la piel, yo voy a ver células. Miren, de hecho les voy a mostrar. Cuando hablamos de la conformación de los tejidos del cuerpo o de los organismos en general, todos los organismos vivos, cuentan con células generales. Dentro del ser humano, por ejemplo, tenemos uno de los tejidos más básicos que van a poder apreciar. Si tú haces un corte dentro de la piel, vas a poder apreciar todas las células a través de un microscopio electrónico. Si te das cuenta, en la parte superior tenemos la presencia de células que forman epitelio. En este caso, cuando hablamos de epitelio de la piel, hablamos de un epitelio plano estratificado de tipo queratinizado. Esto lo van a ver más que nada en morfofisiología, así que con biología únicamente es un ejemplo para que ustedes puedan correlacionarlo. Cuando hablamos de el segundo postulado, las células provienen de otras células, hablamos principalmente de otros ejemplos.
Nosotros, como seres vivos, provenimos de una célula inicial, que es el huevo cigoto. Por lo tanto, aquí se cumple lo que sería el segundo postulado. Las células provienen de otras células. Cuando nosotros, o en el inicio, durante la embriología humana, se encuentra el ovocito y el espermatozoide. Este encuentro de ambos forman una fusión y forman un huevo que es conocido como el huevo de la vida o la célula de la vida, que es el huevo cigoto. Y a partir de esa célula empiezan diferentes tipos de procesos de división que van a dar como origen un ser humano. ¿Ok? El tercer postulado es básicamente que el material genético pasa de una generación a otra. Prácticamente lo mismo, cuando nosotros hablamos de la formación de un individuo, de una persona como único ser, inicialmente provienen de dos estructuras, un espermatozoide y un ovocito. ¿Qué ocurre? El espermatozoide y el ovocito son material genético que provienen de tus padres. Por lo tanto, estamos hablando de que para crearte a ti, para que tú estés vivo aquí, necesitaste primero material genético posterior, es decir, material genético de tus padres y tus madres. A esto, a su vez, ellos tuvieron material genético de sus padres y simultáneamente se fueron creando y fueron avanzando. Ahí se cumple el cuarto postulado, que es el material genético pasa de una generación a otra. Y por último, el último postulado, que es el metabolismo, ocurre dentro de la célula. Dentro de la célula existen estructuras especializadas en diferentes partes. Una de esas, por ejemplo, sería las mitocondrias. Las mitocondrias, que a partir de procesos oxidativos empiezan a generar ATP. Es decir, dentro de la célula existen las mitocondrias. ¿Y qué hacen las mitocondrias? Las mitocondrias principalmente este, sirven principalmente para generar ATP, lo que se traduce a energía como tal. Y ahí se cumplen los cuatro postulados. Lo más importante no es aprenderse los ejemplos. Lo más importante es aprender qué dice cada postulado. Es lo que más se suele preguntar. Puede que el doctor venga y les diga, qué sé yo, háblame sobre un postulado de la teoría celular moderna. Y tú le puedes decir cualquiera de estos cuatro. Una de las características principales es que normalmente no puedes repetir los mismos. Entonces trata de aprenderte los cuatro. Hasta ahí, chicos, ¿todo han tenido dudas, consultas? No sé si estoy yendo muy rápido. O sea, si quieren poder más lento, todo bien. ¿Qué dicen? ¿Sí? Todo bien. Ok. Igual, si no llegan a entender algo, siéntanse completamente libres de prender su micrófono y preguntarme cualquier cosa. Si no entienden algo, prendan su micro, paramos un ratito la clase, respondemos la duda y continuamos. ¿Ya? Em, bueno, continuamos. Cuando hablamos de diferentes tipos de estructuras, de células, ya hablamos de los postulados. Ahora vamos a hablar del tamaño celular. Para nosotros ver diferentes tipos de células, hay que saber que tienen muchos tipos de medidas, ¿ok? Estas medidas van a ir cambiando en base a diferentes factores y a diferentes tipos de cosas que ahora no vamos a tocar tanto, ¿ok? Porque no es tan importante. Lo que sí que es importante es saber qué tipo de cosas o qué tipo de células tú puedes ver sin la necesidad de un material externo. Es decir, yo para poder apreciar lo que les mostré hace un ratito, eso, un tejido de la piel, un corte histológico de piel, un corte histológico de piel. Primero se tuvo que sacar la muestra, se tuvo que teñir la muestra, se tuvo que fijar la muestra y se tuvo que usar un microscopio electrónico. ¿Ok? Ahora, existen células, la mayoría de células van a ser así, se necesitan ver bajo o estructuras, se van a necesitar ver a partir de un microscopio electrónico o un microscopio de barrido, que son los principales. Ahora, hay células que no necesitan un tipo de estructura externa para poder ser observados. ¿Cómo lo serían? Uno, fibras nerviosas. Cuando hablamos de células nerviosas,
hablamos principalmente de nervios. Ustedes cuando pasen a primer semestre van a poder apreciar los muertos de la universidad. Y esos muertos, cuando los diseccionan, cuando los disecan por ciertas partes, tú puedes ver lo que son los plexos. ¿Qué es un plexo? Es una acumulación de estructuras. Ahora, los plexos nerviosos son acumulaciones de nervios que tú los puedes ver a simple vista. Por ejemplo, dentro de la parte superior, del miembro superior, es decir, de los brazos, tenemos la conformación del plexo braquial, que es un claro ejemplo de células nerviosas que se pueden ver a simple vista. Miren, por ejemplo, acá vemos, aquí están teñidos, pero son como fibras amarillas nada más. Pero estos son fibras nerviosas que conforman, ¿qué cosa? Parte del plexo braquial, que sirve para la inervación de la parte del miembro superior. ¿Ya? Eso es un ejemplo de células nerviosas que pueden verse sin la necesidad de un microscopio electrónico, es decir, que puedo ver con el ojo. Otra cosa que podemos ver en la misma imagen son células musculares. Cuando hablamos de células musculares, hablamos del músculo como tal. Y si te das cuenta, dentro de grandes rasgos, tú puedes ver la célula muscular sin la necesidad de un microscopio electrónico. Si te das cuenta, podemos ver células nerviosas y células musculares. Ahora, hay otro tipo de células que simplemente no se pueden ver a simple vista, como lo serían microorganismos como virus, proteínas, lípidos, que todo eso necesitas estructuras aparte. En este caso, microscopios, tanto de barrido como el fotoóptico. Un dato interesante que puede que les lleguen a preguntar son las células más pequeñas que existen en el cuerpo. Cuando hablamos de las células más pequeñas que existen en el cuerpo, hablamos de el micoplasma. ¿Ok? Si el doctor les pregunta cuál es la célula más pequeña de tu cuerpo, van a ser los micoplasmas, que son específicamente bacterias que miden aproximadamente 300 nanómetros. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? Para avanzar a lo que sería organelas, porque realmente es bien poquita información, entonces entre las cosas más importantes es eso, la teoría celular, tipos de células, diferencia entre microbiota y microbioma, diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota, mm, los tamaños celulares. No se tienen que saber todos los tamaños de todas las células, simplemente saber qué necesitas para verlas. Por ejemplo, para ver células nerviosas en los humanos. Con eso es suficiente. Algunas, no todas, por cierto. Por ejemplo, para ver células vegetales necesitas un microscopio fotoóptico, pero para ver virus y bacterias, bueno, principalmente virus y bacterias que son un poquito más grandes. Para ver virus, el microscopio electrónico. Entonces, cosas específicas, no tienes que saberte normalmente, no te hacen aprender el tamaño exacto, al menos de las células, pero sí tienes que saber qué necesitas ver o cuáles puedes ver de forma sencilla. Y básicamente eso. Hasta ahí, chicos, todo bien. Para pasar a lo que sería la parte de organelas. ¿Sí? Listo. Igual recuerden, si estoy yendo muy rápido, me avisan y bajamos la velocidad. A ver, eso que nosotros vemos aquí es nuestra célula, ¿ok? La célula que contiene, ahí está, hacia la parte externa, lo que sería la membrana, que delimita nuestra célula. Y en la parte interna, lo que sería el citoplasma y las organelas como tal. Ahora, antes de entrar a las organelas, tenemos que hablar un poquito sobre la membrana plasmática. Cuando hablamos de la membrana plasmática, es esta parte de aquí que delimita nuestra célula, que va a diferenciar.
eh, una célula de otra. ¿Ok? Ahora, es importante saber que no todas las células contienen una membrana plasmática. ¿Ok? Es decir, existen células que tienen membrana plasmática y otras que no. A esas células que no tienen membrana plasmática son conocidas como células indiferenciadas. Por ejemplo, un una célula indiferenciada, un tipo de células que no contiene membrana plasmática, es el sincitio trofoblasto, que son células que lo van a ver un poquito más adelante cuando vean la última semana de morfofisiología en embriología. ¿Ok? Simplemente como ejemplo. No, todavía no se tienen que saber esos nombres. Ahora, cuando sí tenemos la membrana plasmática, tiene una conformación principal. Aproximadamente el 98% de la membrana plasmática está compuesta por lípidos, ¿ok? Y el 2% de restante son proteínas. Y estas proteínas tienen diferentes tipos de especializaciones. Estas especializaciones se clasifican en canales iónicos que permiten la entrada y salida de electrolitos. Dos, una proteína enzimática que sirven para la aceleración de diferentes tipos de procesos y conversión de diferentes tipos de hormonas. Y por último, proteínas transportadoras que permiten la acción de segundo mensajero, que eso lo van a ver un poquito más adelante, ¿ok? Que son receptoras y transportadoras. Pero en general, ¿cómo está compuesta cómo está compuesta la membrana plasmática? Un 98% de lípidos, 1% proteína. Sin embargo, chicos, una característica principal es que ese 2% de proteínas da un equivalente al 50% del peso total de la célula. Es decir, yo tengo un 98% de lípidos, el cual es un igual al 50% del peso. ¿Ok? Es decir, el 98% de los lípidos corresponde o es equivalente al 50% del peso total de la membrana, mientras que el 2% de las proteínas conforman el restante, que es el otro 50%. ¿Ok? Simplemente como dato extra, 50% del peso lo da el 98% de la membrana plasmática, que son los lípidos, y el 2% de proteínas, que a pesar de ser una cantidad poca en cuanto a equivalencia, dan el otro 50% del peso. Ahora, estas proteínas se especializan en diferentes tipos de estructuras: proteínas receptoras, proteínas transportadoras, canales iónicos. ¿Ok? Eso es lo principal. Hasta ahí, todo entendido, todo bien. ¿Sí? Voy a revisar igual, a ver si es que no hay algo en el chat, ¿no? El 50% me refiero, a ver, es necesario que aprendamos qué hace cada proteína. Todavía no. Eso se lo van a aprender en la tercera semana, ¿ok? Entonces, de momento, no se lo tienen que aprender. Más adelante sí. Pero son cosas sencillas, la verdad. Ya lo van a ver más adelante. El 50% me refiero al peso. Nosotros hablamos que el 98% de la composición de la membrana plasmática son lípidos y el 2% de la membrana son proteínas. Sin embargo, ese 98% de lípidos representa la mitad del peso de la membrana, es decir, representa el 50% del peso total, mientras que el 2% de proteínas representa el otro 50% del peso. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar propiamente de las organelas. Cuando hablamos de las organelas, los organelos, hablamos de diferentes tipos de estructuras.
Estas estructuras las clasificamos en dos partes, membranosos y no membranosos. ¿Cuál es la diferencia? Que una contiene una membrana que los delimita y los otros no. Simplemente eso. Por eso se llaman membranosos y por eso son no membranosos. Una de las características como dato es que hay tres organelas que van a trabajar completamente en conjunto y por eso dentro de una célula normal las vamos a encontrar básicamente predispuestas. Esta célula normal, o perdón, estas organelas como tal serían el núcleo, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿Ok? Estas tres organelas es común verlas completamente juntas en ese orden. Primero va el núcleo, después va el retículo endoplasmático y por último va el aparato de Golgi. Ese es su orden. Ahora, vamos poco a poco. Cuando hablamos del núcleo, una de las características principales es que el núcleo es el lugar donde existen las instrucciones para la síntesis de proteínas. ¿Cuáles son esas instrucciones? Todo lo que está disperso dentro de esto, es decir, el material genético o el ADN. Ahora, una de las características de este es que su composición externa va a ser una membrana nuclear. ¿Qué es la membrana nuclear? Es un tipo de membrana que permite o que sirve para retener todo el material genético, para que se quede justo en esa parte. Ahora, tenemos el nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? Es el núcleo del núcleo. ¿Y por qué nos importa eso? Porque el nucleolo es la condensación de ADN que se puede reflejar dentro de nuestra célula, nuestro núcleo específicamente. Miren, si se dan cuenta, acá tenemos la presencia de la membrana nuclear. Hacia acá adentro tenemos todo lo que sería el ADN disperso, que aquí se lo conoce como cromatina, y por último, tenemos en la parte interna una condensación, una zona que es relativamente más oscura. Esa zona que es relativamente más oscura va a ser este, el nucleolo. ¿Por qué es importante eso? Porque dentro del nucleolo tenemos el ensamble principal de los ribosomas. Ciertos libros suelen decir que el nucleolo es el lugar de donde aparecen los ribosomas. ¿Ok? Por eso su libro lo menciona como que el nucleolo son el lugar de ensamble de los ribosomas. Ahora, hablando del núcleo, una de las características de las células es que no todas las células tienen núcleo, ¿ok? Dentro del cuerpo humano existen varios tipos de células que tienen o que no el núcleo. ¿Por qué? Por su función, simplemente por en qué se especializan. Cuando hablamos del tipo de núcleo, los clasificamos en varias porciones. Células de tipo anucleadas, que son básicamente células que no contienen núcleo. Un ejemplo de esto serían los glóbulos rojos. Cuando hablamos de glóbulos rojos, hablamos de la sangre, ¿ok? La sangre, la composición de la sangre, los glóbulos rojos no cuentan con núcleo. ¿Por qué? Porque su función principal no tiene que ver con síntesis de proteína, sino que los glóbulos rojos sirven para transportar oxígeno en su mayoría de veces, ¿ok? Es por eso que no tienen un núcleo, porque no tienen la necesidad de qué cosa, de crear proteínas, sino que tienen otra función. Por otro lado, tenemos células multinucleadas, que son células que tienen varios núcleos en una sola célula. A este tipo a este tipo de células se las conoce como multinucleadas, células que tienen varios núcleos en una sola célula, que normalmente suelen ser como mínimo dos, y creo que el máximo de núcleos que tiene una célula es de 50. Ese dato no lo recuerdo exactamente porque no lo menciona en su libro, sino que se los ve como dato extra. Cuando hablamos de células multinucleadas, uno de los principales exponentes, uno de los principales ejemplos de células multinucleadas son los hepatocitos, es decir, células del hígado. Ahora, cuando hablamos de la composición del núcleo, hablábamos que contenía una membrana nuclear. Esa membrana nuclear, si se dan cuenta, tiene la presencia de unas proyecciones. Estos que ustedes ven aquí son conocidos como los poros nucleares. ¿Para qué nos sirven los poros nucleares? Son lugares de intercomunicación entre el medio interno y el medio externo. Eso dicho de una forma eh, científica, ¿ya?
Una forma más sencilla es simplemente el lugar de pase de varias estructuras, ¿ok? Es básicamente esa puerta entre el citoplasma y el medio interno del núcleo. Ahora, ¿por qué nos importan los poros nucleares? Porque a partir de los poros nucleares van a salir lo que es el ARN mensajero, que sirve para la producción de proteínas, y simultáneamente van a salir ciertos ribosomas que se ensamblan en el núcleo. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué parte es, disculpa, para repetirlo? Alguien tiene la mano levantada, si quiere puedo hablar. Ya, mira, el ARN mensajero sirve para la producción de proteínas. ¿Qué es lo que hace el ARN mensajero? Primero es ARN, que lee el ADN y en base a sus grupos nucleares van a tener información para diferentes tipos de proteínas. Pero esto no lo van a ver en este pre. O sea, este pre quitaron esa parte, antes era la última semana de biología. Simplemente quiero que sepan que el ARN mensajero sirve para producir proteínas, ¿ok? El ARN mensajero es lo que el ribosoma lee para poder crear proteínas. Simplemente eso. ¿Entendido? Sí, perfecto. Chicos, si me demoro un poquito en revisar el chat es porque estoy dando la clase, entonces me van a disculpar si no les respondo en el momento ciertas preguntas, al menos no las que son escritas. Bueno, continuamos. Miren, si se dan cuenta, acá hay algo que dice nucleoplasma. Si su docente les pregunta qué es el nucleoplasma, es la unidad básica de la información genética. En cosas más sencillas, es la unidad básica del ADN. ¿Ok? O de la información genética. Ahora, mm, creo que hasta ahí todo entendido. Ahora vamos con la siguiente organela que trabaja en conjunto, que si nos vamos a la imagen, tenemos núcleo y posterior a ese el retículo endoplasmático. Cuando hablamos de retículo endoplasmático, hablamos de un tipo de composición, división doble. Es decir, el retículo endoplasmático lo subdividimos en rugoso y en liso. Ahora, cada uno de estos va a verse reflejado diferente, porque tienen funciones completamente diferentes. Dentro del retículo endoplasmático rugoso se caracteriza o toma el nombre de rugoso porque tiene incrustados los ribosomas. ¿Ok? Si te das cuenta, cuando yo acerco la imagen, se esquematiza o se dibuja con varios puntitos. Cada uno de esos puntitos son los ribosomas incrustados en el retículo endoplasmático. ¿Ok? Y esta sección que tiene los puntitos, que son los ribosomas, es llamado como retículo endoplasmático rugoso. Mientras que esta parte que no cuenta con esos puntitos, es decir, no cuenta eh, con ribosomas, es conocido como retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Esa es la gran clasificación de ambos retículos endoplasmáticos. Ahora, cada uno va a tener funciones diferentes. Cuando hablamos del retículo endoplasmático rugoso, hablamos de un lugar donde se generan proteínas. ¿Por qué se generan proteínas? Porque tienen incrustados los ribosomas. Mientras que el retículo endoplasmático liso, al ser una estructura completamente aparte que carece de ribosomas y que por lo tanto no tiene o no cuenta con esa capacidad de producir proteínas, tiene otras funciones. ¿Ok? Esa función principalmente se encarga de la desintoxicación. Cuando hablamos de desintoxicación, hablamos de un proceso en el cual el cuerpo trata de eliminar los desechos a partir del retículo endoplasmático liso o mediante el retículo endoplasmático liso. Una de las características principales es que este retículo endoplasmático liso tiene aparte la capacidad de
generar algo que se conoce, perdón, no de generar, de guardar algo que se conoce como calcio. ¿Qué es el calcio? Es un electrolito. Y este electrolito sirve principalmente para las contracciones musculares. ¿Ok? El retículo endoplasmático liso, cuando se encuentra dentro de la célula muscular, es conocido como retículo sarcoplásmico. Es exactamente lo mismo, pero es el retículo endoplasmático de una célula muscular. ¿Ok? Que principalmente es retículo endoplasmático liso en el cual se guarda calcio. ¿Por qué se guarda calcio? Porque una de las bases o de las partes principales de la contracción muscular para que tú puedas hacer los movimientos normales es el calcio. Otra característica de este retículo endoplasmático liso es que tiene la capacidad de desintoxicar, ¿ok? Principalmente sintetizar lípidos y drogas. ¿Por qué es importante eso? Porque el retículo endoplasmático liso sintetiza drogas a partir de la producción de otra organela, que ya la voy a mencionar un poquito más adelante. Ahora, una característica del retículo endoplasmático liso, este, una de las características principales del retículo endoplasmático liso es bueno, sería una característica especial, es que sirve para la síntesis de hormonas esteroides. Es decir, hormonas que sirven para parte de dar los caracteres sexuales. Ahora, mm, perdón. Una de las características principales es eso. Si hablamos de retículo endoplasmático liso, desintoxicación, síntesis de lípidos y ayuda a la creación de hormonas esteroides. Y aparte, obviamente, almacena calcio. Hasta ahí, chicos. ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Quieren que repita algo? ¿No les quedó algo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar del aparato de Golgi. Cuando hablamos del aparato de Golgi, una de las características principales es que el aparato de Golgi recibe las proteínas que se generan en el retículo endoplasmático rugoso. Es decir, volvemos a la imagen de aquí. Tenemos el núcleo, específicamente el nucleolo. Del nucleolo pasan al retículo endoplasmático rugoso los ribosomas. Estos ribosomas se adhieren y empiezan la producción de proteínas. ¿Qué son proteínas? Son cadenas de aminoácidos. ¿Ok? Ahora, estas proteínas viajan hacia el aparato de Golgi. Ese aparato de Golgi encapsula esas proteínas y las convierte en vesículas de Golgi. Una de las características principales es que cuando hablamos del aparato de Golgi, si te das cuenta, es principalmente una acumulación como de bolsas. Esas bolsas son conocidas como los dictiosomas. Entonces, si les preguntan, ¿qué organela es conocida por un conjunto de dictiosomas? El aparato de Golgi. ¿Ok? ¿Qué son los dictiosomas? Son esas bolsas que se forman y que se superponen. ¿Ok? Ahora, este aparato de Golgi cuenta con dos caras, una cara cis y una cara trans. Cuando hablamos de la cara cis y de la cara trans, va a ser tal que así, mire. Este es el aparato de Golgi. Imaginemos que hacia la parte de acá se encuentra el retículo endoplasmático rugoso. Y hacia la parte de acá se encuentra, bueno, mejor lo voy a dibujar. Esa línea roja que puse es la membrana plasmática. Y lo que está acá atrás, eso que estoy marcando de azul, es el retículo endoplasmático rugoso. Que le voy a poner unos puntitos. Le voy a poner unos puntitos. Bueno, ahí está. La parte de esos puntitos que ven acá, y eso azul y amarillo, es el retículo endoplasmático rugoso. Y esta parte de acá, la roja, es la membrana plasmática. Cuando hablamos de la cara cis, cuando hablamos de la cara cis, es la que está
en contacto con todo este transporte de proteínas, es decir, la que está en correlación con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque del retículo endoplasmático rugoso hacia el aparato de Golgi existe un proceso de encapsulamiento de proteínas, el cual permite llegar hasta el aparato de Golgi. ¿Ok? A esto se lo denomina como la cara cis. ¿Ok? La cara cis. Mientras que la cara trans es la que está en contacto o viendo hacia lo que sería la membrana plasmática. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de cara cis, hablamos de un empaquetamiento de proteínas, la cual se llega a cambiar, se desnaturaliza, o se agregan diferentes tipos de enzimas dentro del aparato de Golgi para convertirse en vesículas de Golgi. Y estas vesículas de Golgi salen de la célula, en caso de ser vesículas secretoras, a partir de la cara trans. Es decir, la cara trans no es nada más que esa intercomunicación o ese lugar en el cual el aparato de Golgi permite que esas proteínas que ya las encapsuló, que ya las preparó, que ya se convirtieron en vesículas de Golgi, salgan de, de la célula a partir de un proceso que se lo conoce como exocitosis, que no es nada más que coger todas esas estructuras y sacarlas de la célula. Dentro de diferentes tipos de procesos celulares tenemos la endocitosis y la exocitosis. Cuando hablamos de endocitosis, no es nada más que incorporar algo externo hacia la célula. Miren, este de aquí es la célula y acá afuera hay una estructura, ¿ya? Una estructura, una acumulación, digamos que son una proteína. Es un electrolito, ¿ya? O algún tipo de proteína por ahí. ¿Qué va a hacer la célula? Algún tipo de agente externo. Ahí no veo. Ahí. Algún tipo de agente externo. ¿Qué hace la célula? Si la célula la recoge y la incorpora y hace que ingrese hacia la célula, a esto se lo conoce como endocitosis. Pero si la célula, viene acá abajito, esa que estoy poniendo de verde, ya tiene una estructura adentro y lo que hace es que permite la salida de esta estructura hacia afuera de la célula, a esto se lo conoce como exocitosis. Entonces, endocitosis es la incorporación de agentes externos a la célula. Exocitosis es básicamente ese permiso que da la célula para de dentro de esta sacar cosas. ¿Ok? ¿Sí me van a entender ahí, chicos? ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, déjenme ver el chat. A ver, ¿tiene alguna diferencia los ribosomas que están en el citoplasma con los que se encuentran en el retículo? Realmente no, tienen la misma función. Lo único que cambia es el tiempo o el tipo de proteínas que crean. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático rugoso, principalmente al estar más pegado hacia el aparato de Golgi, tiende a crear ciertos tipos de proteínas diferentes o es más común que cree ciertos tipos de proteínas a los que se encuentran en el citoplasma, o sea, regados por ahí. Ambos pueden crear exactamente las mismas proteínas, pero por su predisposición, por su ubicación, suelen hacer proteínas diferentes. ¿Ok? No sé si me hice dar a entender. ¿Sí? Ok. ¿Por qué tienen el nombre cis y el nombre trans? Específicamente no recuerdo el por qué, pero sí la razón. La razón es por su ubicación. Trans por la parte del proceso de transporte, pero que tenía que ver, son siglas. Entonces tienen que ver con el transporte. No recuerdo exactamente este, qué significaban así exactamente, pero es de transporte y otras cosas más porque son siglas, entonces cada letra significa algo, pero una de esas es transporte. Y cis
por incorporación. También estaba en inglés y específicamente no recuerdo qué decía como tal cada sigla, pero es por la incorporación. La incorporación de proteínas del retículo plasmático rugoso hacia el aparato de Golgi. Esa incorporación y esa desnaturalización de cierto tipo de proteínas. G-trans por el transporte de conversión de, sean ¿cómo se llama? Vesículas de Golgi, que pueden ser lisosomas o pueden salir de la célula. Ese transporte, ¿sí? ¿Me entendieron? Sí, perfecto. Ahora continuamos. Ahora vamos a hablar sobre lisosomas y peroxisomas. Cuando hablamos de lisosomas, hablamos de principalmente estructuras que se encargan o que se encuentran dentro de lo que sería el aparato de Golgi. No es que se encuentren dentro, sino que provienen de. Esa es la palabra correcta. Los lisosomas provienen del aparato de Golgi. No sé si recuerdan, hace un ratito que hablé sobre que el retículo endoplasmático liso tenía un proceso de desintoxicación, pero era a partir de otra organela. Esa otra organela es la que voy a mencionar ahora, que son los peroxisomas. ¿Ok? Miren, aquí una tabla comparativa donde ustedes pueden ver la diferencia entre peroxisomas y lisosomas. Cuando yo hice el pre, esto fue una de las tablitas, me refiero a, esta fue una de las cosas que me preguntaron dentro de mi examen de biología. Entonces, se decidió incorporar para que, por si les llega a servir, ¿ya? Ahora, una de las características principales, cuando hablamos de lisosomas, hablamos principalmente de un tipo de organela que permite principalmente lo que sería la digestión celular. ¿Ok? Permite diferentes tipos de degradaciones y permite diferentes tipos de procesos. Entre esos procesos, uno de los más importantes es la autólisis. ¿Qué es la autólisis? También conocida como apoptosis, es el proceso de muerte celular programada. Es decir, que una célula, si cumplió todo su proceso y todo su tiempo de vida, lo que hace es que se suicida. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada más que hacer. Si existe o si continúa, principalmente es como que ya no tendría por qué. No tiene más nada que hacer y lo único que quería es consumir recursos dentro de tu cuerpo. ¿Ya? Uno de, de las cosas más sencillas para comprender la autólisis es básicamente la desintegración de los eritrocitos de la sangre. No sé si sabían, pero un momento. Perdón, ahora sí. No sé si sabían, pero una de las características principales de los eritrocitos es que cuando hablamos de su tiempo de vida, cada eritrocito vive aproximadamente 120 días, ¿ok? Después de esos 120 días, lo que hacen es que viajan hacia lo que sería el vaso y en el vaso mueren, ¿ok? Se desintegran por las trabéculas del vaso, ¿ok? Pero eso lo van a ver un poquito más adelante. Simplemente quiero que sepan que ese es un proceso de muerte celular programada. ¿Qué pasa? A medida que el tiempo transcurre dentro del cuerpo, dentro de todo, la célula va perdiendo elasticidad. Y si pierde elasticidad, pierde su razón de vida, su razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de los eritrocitos? Transportar oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? Constantemente están viajando al vaso, pero cuando van al vaso y pasan por esos poros que tiene el vaso y no tienen la elasticidad adecuada, se mueren. Entonces, eso es algo de muerte celular programada. Em, por otro lado, tenemos los peroxisomas. Se llaman peroxisomas porque son el principal componente que desintegra el peróxido de hidrógeno. Cuando nosotros hablamos de organelas y del cuerpo, tenemos que saber que toda estructura que funciona necesita dar un desecho. Es decir, los materiales que consumió necesita desecharlos. Dentro del cuerpo, uno de esos desechos son el peróxido de hidrógeno. Una analogía fácil como para que entiendan eso de aquí sería un carro. Digamos que
el carro trabaja chévere. Tienes que ponerle aceite, gasolina, tienes que mantenimiento, toda esa parte. ¿Qué ocurre dentro del carro? Un carro normal, manual, va, trabaja, tiene su motor. ¿Qué ocurre? El motor empieza a consumir recursos. A medida que consume los recursos, el carro va en el tubo de escape, botando, por ejemplo, lo que sería todo ese humo. Todo ese humo que bota no es nada más que desechos de todo el proceso que hizo el motor del carro para que funcione, ¿ok? Dentro del cuerpo humano es relativamente parecido. Es parte de ese desecho son el peróxido de hidrógeno. Ahora, una característica importante es que el peróxido de hidrógeno, cuando hablamos de su composición principal, hablamos de H2O2. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando hablamos de peroxisomas, los peroxisomas son un tipo de organela que tiene una enzima. Esta enzima es conocida como la enzima catalasa. ¿Y por qué es importante? Porque en base a su composición nosotros podemos intuir qué pasa. Una cosa importante es que el peróxido de hidrógeno permite la oxidación dentro de tu cuerpo. Y esa cadena de oxidaciones que ocurren en tu cuerpo, lo que pasa es que a la final te lleva a la muerte. Si no se controla esas oxidaciones, tu cuerpo, como tú en general, te mueres. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los peroxisomas y sueltan una enzima, que es la enzima catalasa. ¿Y qué hace esta enzima catalasa? Permite la separación del peróxido de hidrógeno en algo más simple, es decir, lo convierte en una molécula de agua y una molécula de oxígeno. Por eso les dije que es importante saber su composición química. ¿Por qué? Una de sus composiciones es H2O, que es agua, pero se le agrega un grupo oxígeno, el cual lo convierte en peróxido de hidrógeno. Entonces, solo por esa agregación de oxígeno se convierte en algo tóxico para nuestro cuerpo si está libre. Ahora, para eso existe la enzima catalasa. La enzima catalasa viene y divide este peróxido de hidrógeno para que sea algo más simple que tiene nuestro cuerpo, lo cual no nos hace daño, que es agua y que es oxígeno. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo no les quedó claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? Pues sí, claro. Mira, cuando hablamos de los lisosomas, son un tipo de producción. Dentro del aparato de Golgi, tenemos que saber que el aparato de Golgi encapsula o adquiere las proteínas que son del retículo endoplasmático rugoso. Ahora, este aparato de Golgi suelta lo que son las vesículas de Golgi, que dependiendo de lo que tu cuerpo necesita, se transforman en vesículas secretoras o lisosomas. Por lo general, los lisosomas son los que se quedan dentro de la célula y permiten diferentes tipos de funciones, mientras que las vesículas secretoras son las que salen. Un ejemplo de vesículas secretoras es básicamente la leche materna. Cuando se generan estas vesículas de Golgi, se encapsulan las proteínas, se encapsulan de diferentes tipos de enzimas y toda esta parte van a viajar hacia lo que sería la mama. Gracias a diferentes tipos de hormonas van a salir y van a llegar al producto. ¿Ok? Eso es un ejemplo de vesículas secretoras. En cambio, los lisosomas no son nada más que estructuras que se quedan dentro de la célula y que tienen como contenido a lo que son enzimas degradatorias. Es decir, enzimas que permiten degradar diferentes tipos de cosas. Ahora, estos lisosomas tienen varios tipos de funciones. Primero, la digestión intracelular, es decir, gracias a estas enzimas que son liberadas, van a empezar a digerir varios patógenos externos. Uno de los organelos que tiene muchos lisosomas, perdón, una de las células que tienen muchos lisosomas son los macrófagos, que permiten atrapar a agentes externos al cuerpo que no deberían estar ahí y prácticamente los mata. ¿Ya? ¿Cómo los mata? Gracias a las enzimas que tienen los lisosomas. Por eso es parte de la digestión intracelular. Mientras que por otro lado,
permite la autólisis, es decir, la muerte celular programada. ¿Cómo lo permite? Por lo mismo, gracias a sus enzimas, que al ser liberadas, ocurren diferentes tipos de factores. Uno de esos factores es el cambio de pH dentro de la célula. Creo que esto no lo mencioné, pero cuando hablamos de lisosomas, los lisosomas viven aproximadamente en un pH de 5, ¿ok? Un pH neutro es un pH de 7 y un pH normal del cuerpo está entre 7,35 a 7,45. Los lisosomas no se destruyen, simplemente vierten parte de su contenido enzimático. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los lisosomas se destruyen, lo que hacen es que dentro de la célula cambian lo que sería el pH, llevándolo a un pH aproximado de 7. Y ese cambio de pH lo que hace es que favorece a que la célula deje de trabajar. Y como deja de trabajar, básicamente se suicida. Ahí sí me entendiste, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos con mitocondrias. Realmente mitocondrias es súper poquito porque dentro de su libro no se menciona mucho. Las mitocondrias todavía no las ven como tal. Dentro de las mitocondrias existe un proceso que es el ciclo de Krebs, que es la obtención de ATP a partir de un sustrato, que normalmente suele ser piruvato o glucosa. Y en base a eso va a ir cambiando la cantidad de ATP que tiene por cada ciclo oxidativo. Sin embargo, su libro menciona cosas súper sencillas. Una de las características de las mitocondrias, que son el tipo de organela externo que tiene miles de años. ¿Por qué? Ay, perdón. ¿Por qué? Básicamente las mitocondrias que tú tienes son las mismas que tu madre tuvo en algún momento. Las mitocondrias son un tipo de organelo que van pasando de generación en generación, que va pasando su tiempo a partir de sus progenitores. Y esto ocurre porque dentro de la célula, cuando ocurre la fecundación, las mitocondrias que existen del padre en el espermatozoide no ingresan hacia la formación de la vida, del huevo cigoto, sino que se quedan por fuera. Mientras que las mitocondrias que existían dentro de la célula de la madre, del ovocito, se quedan ahí. Por lo tanto, tú actualmente tienes mitocondrias que pertenecen a tu madre y probablemente pertenecieron a tu abuela, a tu tatarabuelo, etc. ¿Ok? Estas mitocondrias se componen de tres cosas, bueno, de dos cosas principales. La matriz mitocondrial y las crestas mitocondriales. Cuando nosotros nos acercamos, si te das cuenta, la matriz mitocondrial no es nada más que el espacio que existe dentro de esta, ¿ok? Y las crestas mitocondriales no son nada más que estas paredes que se forman dentro de la mitocondria. Una de las características principales es que la única organela que tiene su propio ADN y su propio material genético es la mitocondria. Dentro de la mitocondria tenemos el ADN mitocondrial, es decir, es la única organela que cuenta con su propio ADN externo al del cuerpo. Otra característica es que podemos encontrar diferentes tipos de ribosomas dentro de la mitocondria, que son conocidos como ribosomas mitocondriales, pero que su libro la verdad es que no los menciona mucho, prácticamente ni los nombra. Entonces, lo único que, o lo más importante, es que las mitocondrias permiten la formación de ATP a partir de oxidaciones. ¿Qué tiene la mitocondria? Tiene una matriz mitocondrial, que no es nada más que el espacio que existe dentro de eso, por donde viaja todo lo que sería el ADN mitocondrial, y las crestas mitocondriales, que son interseparaciones dentro de la mitocondria, por donde se pueden adherir los ribosomas mitocondriales. ¿Ok? Simplemente eso. Ahora, eso aquí, su libro lo menciona un poquito más adelante, entonces no les voy a hablar de los centriolos, porque los centriolos los menciona dentro de cilios y flagelos. Entonces, por esa parte, todavía no nos vamos a meter. Y por último, los cuerpos de inclusión. Antes de ir al último tema, ¿quieren que repita algo? Algo que no les haya quedado claro. ¿Quieren repasar algún otro tema?
¿Alguna duda que quieran, que tengan? ¿No? Ok, entonces continuamos con el último tema. Cuando hablamos del último tema, hablamos de los cuerpos de inclusión. Dentro de tu organismo tienes algo que son los cuerpos de inclusión, que son organelas que no deberían estar ahí. ¿Ok? Esas organelas que no deberían estar ahí, básicamente se subdividen en dos partes. Organelas o cuerpos de inclusión endógenos y cuerpos de inclusión exógenos. Cuando hablamos de cuerpos de inclusión endógenos, hablamos de cuerpos de inclusión que no deberían estar ahí, pero que fueron creados por tu propio cuerpo. Uno de los ejemplos más claros, miren, esto que ustedes ven aquí es tejido adiposo. Esta gotita blanca que ustedes ven aquí son conocidos como gotas lipídicas. ¿Qué ocurre? No deberían estar aquí. Básicamente, están aquí porque se desprendieron dentro de algún proceso de tu cuerpo. Entonces, a eso de aquí lo conocemos como cuerpo de inclusión endógeno. ¿Por qué se conoce como endógeno? Porque el tejido adiposo está dentro de tu cuerpo y tiene diferentes tipos de funciones dentro de tu cuerpo. Pero un cuerpo de inclusión exógeno pueden ser como, por ejemplo, el viaje de diferentes tipos de partículas de polvo hacia tu organismo. ¿Qué hace tu organismo? A ver, ahí, acá. ¿Qué hace tu organismo? Viaja esta partícula de polvo e ingresa donde no debería estar. Entonces, eventualmente, digamos que no llegó a las vías respiratorias, sino que llegó dentro de la sangre. Por algún motivo llegó dentro de la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Tu cuerpo envía diferentes tipos de agentes fagocitarios y lo encapsulan. Y al encapsularlo, se convierte en un cuerpo de inclusión. ¿Ok? ¿Qué es un cuerpo de inclusión? No es nada más que una estructura que no debería estar ahí y que es reconocida como un agente externo o extraño, ¿ya? Un agente extraño. Normalmente como cuerpos de inclusión exógenos, es decir, de afuera, mencionamos partículas, virus y bacterias, ¿ok? Mientras que endógenos, una de las principales son la parte de gotas lipídicas, ¿ok? Es decir, estructuras que inicialmente estaban en tu cuerpo y ahí mismo se quedaron, solo que en lugares donde no deberían. Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿Se me pasó algo? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo, chicos. Espero salgan súper bien en esta nueva semana. Yo sé que es un proceso un poquito complicado adaptarse a toda esta vida universitaria, pero yo sé que pueden. ¿Ok? Échenle ganas. Muchísimos éxitos esta semana. Ya saben que cualquier cosa me pueden escribir. Si necesitan clases de anatomía, histología, embriología, biología o química, tengan toda la confianza de escribirme, chicos. Cuídense. Un gusto.